5, vamos a leer los primeros 6 versículos de Santiago. Y quiero que en estos 6 versículos vamos a pasar un par de semanas, así que hoy no vamos a poder terminarlos todos, pero vamos a leerlos para empezar todos y poder fijar estos versos en nuestra mente, que son en realidad palabras fuertes de parte de Santiago al llegar al final de esta epístola. Verso 1 dice: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se ha oxidado. Su herrumbre, dice, será un testigo contra ustedes y consumirá su sangre como fuego, dice. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Verso 4. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra, dice, y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Verso 6. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia, dice. Ahora, a lo largo de toda esta epístola de Santiago que hemos estado viendo estos últimos 4 capítulos y comenzando ahora el 5, Santiago ha estado describiendo a un grupo de cristianos que se están reuniendo en una iglesia local, son cristianos judíos. Y Santiago desde el capítulo 1 los ha estado llamando a evaluar su fe. O sea, a comprobar que lo que dicen que son, en realidad puede pasar cualquier prueba. Y esto no es nada nuevo, vuelve a suceder aquí. Y ahora viene y se enfoca en el aspecto del dinero, de las ganancias o de las posesiones que alguien pueda tener. Y Santiago básicamente está diciendo: no quiero que se sigan haciendo ilusiones, que piensan ser cristianos, pero no lo son, dice. A lo largo de toda esta epístola de Santiago, prueba tras prueba tras prueba, es lo que Santiago ha estado hablando. Ahora, la forma en que alguien se siente acerca de su dinero comprueba o cómo maneja su dinero, sus riquezas, esa es una prueba. Y eso es a lo que él se está refiriendo hoy acá. La forma en que alguien se siente acerca de su dinero, sus posesiones, las cosas materiales, esa es la prueba que va a revelar su estado espiritual de su corazón. Y aquí es donde se enfoca Santiago en estos primeros versículos. No los vamos a ver todos, pero sí vamos a explorar algunas cosas. Ahora, Santiago está hablando aquí obviamente a personas que aunque en su exterior están afirmando a Jesús, declarando su amor por Cristo, su fe en Cristo Jesús, obviamente estos descritos acá aman al dinero más que a Dios. Y su estado espiritual es revelado por el asunto de sus relaciones con las riquezas, con su dinero. O sea, se revela el corazón del que ama el dinero. Mire, ahora Santiago no es el primero en que señala este problema dentro de la iglesia. Jesús nos habló de esto. Vaya conmigo a Mateo 6 y vea que Jesús, y entonces Santiago agarra estos principios de Jesús y los aplica a lo que está diciendo acá. Pero vaya conmigo a Mateo capítulo 6 y mire lo que Jesús dijo acerca de estas cosas. Jesús dice, Mateo 6, 19 al 21, dice: no acumulen para sí, dice, tesoros en la tierra,
donde la polilla y la herrumbre, dice, destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulentan tesoros, dice, en el cielo, acumulentan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Verso 21, porque donde esté tu tesoro, dice Jesús, allí estará también tu corazón. Está diciendo básicamente, dígame dónde está su corazón y ahí estará tu tesoro. ¿Dónde almacenas tu tesoro? ¿Dónde estás poniendo tus riquezas, tus fuerzas, tu tiempo? Allí está tu corazón. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esa es la prueba que Jesús dio en el Sermón del Monte acerca del dinero, que es lo que Santiago está ahora usando como fundamentos básicos para decir él ahora en estos versos lo que dijo. Lucas 16:11 dice lo siguiente: por tanto, si no han sido fieles en el uso de sus riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? ¿Creen que Dios les va a encomendar básicamente las riquezas verdaderas que se encuentran en su palabra cuando no pueden ni demostrar un manejo adecuado con el dinero que no son riquezas verdaderas, que no tienen el valor de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo? Lucas 16, ahí mismo, 12 y 13 dice, y si han sido fieles en el uso de lo, y si no, han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, y se apegará a uno, dice, y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Continúa, verso 14, Lucas 16, 14. Los fariseos, que eran amantes del dinero, ahora estamos viendo la escena donde Jesús está ahora explicándoles esto a estos hombres, oían todas estas cosas y ¿qué dice? Se burlaban de él. ¿Por qué? Porque estas cosas estaban revelando la codicia que había en sus corazones. Es una prueba. Santiago dice, es una prueba. Jesús dice, esto es una prueba de tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces la pregunta puede hacerse esta noche, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿cómo nos sentimos acerca del dinero y las riquezas? ¿Cuál es nuestra actitud hacia esas cosas? Lo que Santiago dice es severo, es tremendo. Viene juicio, dice, sobre alguien que ama las riquezas y el dinero más que a Dios. Regrese ahí mismo a Santiago 5. Entonces la prueba de Santiago es lo que Jesús había dicho. Como le dije, el pasaje de Santiago es fuerte porque es un pasaje que condena a los ricos directamente, que son malvados, que profesan ser cristianos, es lo que está diciendo, ¿no? Y que viven una vida cristiana, pero verdaderamente su Dios es el dinero. Santiago aquí está llamando a los ricos básicamente a revisar o verificar el verdadero estado de su corazón. Y es el mismo llamado para nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón en estas cosas? In these matters, right? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo está tu corazón en este asunto de las posesiones, el dinero, el materialismo? Y en esta sección es una advertencia dura de parte de Santiago que condena a este tipo de persona. Personas malvadas que habiendo recibido el beneficio de las riquezas de Dios, han pervertido y corrompido su corazón con el manejo de las bendiciones que Dios ha llevado a sus vidas. Básicamente han prostituido la bondad de Dios que es el que les da las fuerzas para obtener las riquezas. Deuteronomio 8:18 dice, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Ese es Deuteronomio 8:18. A fin de confirmar su pacto, dice, el cual juró a tus padres como en este día.
sea, esta gente dice, ha prostituido la bondad de Dios, la generosidad de Dios que le da las fuerzas para hacer las riquezas, la bendición de Dios, porque ahora aman más esas cosas. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Viene de Dios, las fuerzas vienen de Dios. Han tomado lo que Dios generosamente, con gracia, ha dado y lo han corrompido y pervertido, porque su corazón ahora ama más eso que el dador de todas las cosas. Ahora, usted puede ser honesto y todos podemos entender aquí que todos tenemos algún tipo de riqueza que administrar, sea grande, sea pequeña, sea mediana. La cantidad no es el problema aquí. Cada persona tiene una riqueza que Dios ha proporcionado como Dios ha querido proporcionarla a cada persona, a manejarla. No está mal tener dinero, pero obviamente vemos que el mal usarlo va a causar un corazón que pervierte la bendición de Dios y va a empezar a desear más y más y más y más y más y nunca va a cesar de desear más, porque entre más tiene, más va a querer, porque su corazón está ahora corrompido. Y Santiago está diciendo, hay una gran condenación que viene a un corazón que está en eso. Y a eso es donde, recuerde, toda la epístola de Santiago que hemos estado viendo, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, diciendo, examina esto, examina esto, examina esto. ¿Para qué? Para confirmar si eres verdaderamente un cristiano. Y ahora está hablando a este tipo de personas, a gente que ama más las riquezas que a Dios mismo, que ha transgiversado lo que es bendición de Dios y lo ha vuelto en algo que es ahora corrompido porque su corazón no está alineado a la voluntad de Dios. Entre más alguien tiene, por general, no en todo caso, hay mucho más potencial para corromper y prostituir lo que ha recibido. No es siempre el caso, pero es más probable. Entre más alguien tiene, más va a desear. Y esto, obvio, Santiago está diciendo, ese tipo de corazón conduce a juicio, el juicio de Dios. 1 Timoteo 6:10 dice lo siguiente, usted ha oído este verso ya, esto no es nada nuevo para ustedes, porque la raíz de todos los males es el amor al que dice, al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Es lo que está diciendo Santiago. Están acá, son parte de la grey, ¿no? de los hermanos, se dicen ser llamados en Cristo, y se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, dice. ¿Por qué? Porque amaron el dinero. Entonces, ¿qué está hablando aquí Santiago? Está hablando en contra del amor al dinero. Y tristemente, si adelantamos a nuestro día hoy, se ha vendido un evangelio que nos dice que debemos de pedirle a Dios más, porque Dios va a bendecir a los suyos. Y empezamos a distorsionar verdades con semiverdades y empezamos a creer algo que no está escrito. Una vez más, no tiene nada de malo tener algo. Tiene todo malo. No solo tener eso, pero seguir deseando sin satisfacción alguna más todo el tiempo. Al punto de que el corazón ahora es todo lo que busca. Que sucede en la vida de cristianos. Y Santiago está diciendo, examina esto. Lo que haces con tu dinero, examínalo. Porque como Jesús enseñó, lo que haces con tu dinero revela tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón.
Porque si sirves al dinero, no sirves a Dios. Si estás acumulando tesoros solamente acá y ese es tu pensamiento todo el tiempo, ahí es donde está tu corazón. Es así de simple. Isaías dice, capítulo 3, verso 14 y 15, el Señor entra en juicio con los líderes de su pueblo y con sus príncipes, dice, pues ustedes han devorado la viña. El despojo del pobre está en sus casas. Verso 15, ¿quién piensan al aplastar a mi pueblo y al moler la cara de los pobres? Dice, declara el Señor Dios de los ejércitos. ¿Qué está diciendo aquí entonces? Han abusado los pobres, está diciendo. Para sus propios fines, para sus propias ganancias, para sus propios propósitos que les benefician solamente a ellos. Amós lo dice más directamente, Amós capítulo 8, verso 4 en adelante, dice Amós 8, 4 en adelante. Oigan esto, los que pisotean a los menesterosos y quienes exterminan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo? Achicar, dice, el efa, una medida de 22 litros, aumentar el ciclo, moneda hebrea, 11.4 gramos de plata, dice, y engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero, verso 6, los desvalidos y los pobres por un par de sandalias y vender los derechos del trigo. ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, terminen con estas festividades. Los días libres lo que hacen es se entremeten y no nos dejan hacer dinero. Que ya pase estas festividades religiosas. ¿Y qué dice Dios acerca de estas personas? Verso 8, capítulo 8, verso 7. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob. Dice, ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. ¿Qué obras? Las obras malas que están diciendo ellos. Básicamente están diciendo una balanza falsa, dice. Viendo de qué manera robarle al pobre. Ahora usted puede adelantar hasta nuestros días hoy. ¿Y qué significa algo así? Algo tan simple como si alguien tiene un negocio es hacer las cosas como deben de hacerse, justamente. No cortar esquinas, no buscar de qué manera engañar al cliente, no vender algo que dice que es esto, pero en realidad es el otro. Eso es lo que está sucediendo. Dice, a estos dice, Dios no olvidará sus obras. El tomar ventaja del pobre. Ahora vaya, perdón, no regrese, sino vaya conmigo a Mateo 19. Y estas son las personas de cuales Santiago está hablando, donde Jesús nos enseña esto. ¿Se recuerdan del joven rico, no? Jesús hablando de esto. Dice un hombre, verso 16, Mateo 19, 16. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Y él le pregunta, ¿cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esto sucede por el amor al dinero. Miren, yo quiero hacer una pausa. Es increíble cuántas veces en la palabra de Dios el Señor nos advierte de tener cuidado, de tener este tipo de corazón y nos dice algo tan fuerte como esto. Es tan difícil que un rico, es imposible básicamente que un rico entre en el reino de los cielos, dice. Y aún así, cristianos siguen con el deseo y el impulso de siempre querer más todavía, de hacerse ricos.
Como que si eso es a lo que Dios nos manda en su palabra. Una vez más, no tiene nada de malo tener cosas y ser bendecido por Dios. Es la avaricia de esas cosas y más de lo que Dios ya nos ha dado que se convierte en un problema en nuestras vidas. Estas personas básicamente le aman sus posesiones. Su tesoro simplemente está en la tierra. Y obvio ahí va a estar su corazón. Sirven al dinero. Y por eso no pueden servir a Dios. Santiago 4:4, uno de los capítulos que acabamos de terminar, dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué vamos a desear lo que todo el mundo desea tener más? ¿Cuál es la diferencia del cristiano y el impío que tiene ese tipo de corazón? Nada. Nada. Si a alguien le gustan las cosas del mundo y su corazón está dañado por esas cosas, simple y sencillamente está mostrando sus colores verdaderos, ¿no? Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15 es eso. Si alguien ama al mundo, ¿qué dice? El Padre, el amor del Padre no está en él. Y yo entiendo que estos versos y estas enseñanzas no son populares y definitivamente no hay amenes detrás de todo esto. Pero es tan necesario entender lo que Dios dice acerca de algo tan importante que afecta a todos nosotros, que si no tenemos cuidado, en un segundo nuestro corazón tiene tendencias de alinearse a las cosas que van en contra de las cosas de Dios. Y continuamente es nuestro trabajo como cristianos ir e identificar las cosas que puedan ser un gran problema más adelante en nuestras vidas. ¿O no ese es el trabajo del cristiano? Morir a nosotros mismos todo el tiempo. Ese es el trabajo del cristiano. Así que Santiago aquí se dirige a los ricos. A los ricos farsantes dentro de la iglesia les está hablando. Que quieren alabar el nombre del Señor, pero en realidad su Dios es el dinero. Y tenemos que hablar de esto dentro de la iglesia. No podemos permitir que gente viva en una ilusión de que piensan ser cristianos y hablan de Jesús, pero su mirada y su corazón en realidad siempre están absolutamente consumidas, en este caso de lo que está hablando Santiago, en el dinero. En el dinero. Y nosotros estamos incluidos en eso. Estas cosas nos recuerdan que no podemos ser como este tipo de gente. Estas cosas nos recuerdan que tenemos que estar constantemente rindiéndonos a Cristo Jesús. Y esa es una fuerte advertencia de Santiago, porque viene juicio, dice, contra este tipo de personas que se identifican dentro de la iglesia, que sus corazones están orientados hacia las ganancias, hacia el dinero, hacia hacer lo que tengan que hacer, no importa que dañen a alguien, simplemente para alcanzar algo que ellos desean. Y tenemos que evitar eso. Mira lo que dice Santiago 5:1 una vez, el primer verso que leímos. Oigan ahora ricos. Está dirigiéndose directamente a ellos. Y luego les dicen, lloren y aúllen, como que si fueran lobos, por las miserias que vienen sobre ustedes. Ahora la pregunta tiene que hacerse entonces, si está hablando de ricos, ¿quiénes son los ricos del mundo? ¿Quiénes son considerados los ricos del mundo? ¿Los de la farándula, los atletas, los de las películas? ¿Quiénes? ¿Los que ganan millones o más? ¿Esos son los ricos? No nosotros, pastor. Este mensaje no es para nosotros. ¿Por qué me lo está diciendo a mí? Si apenas tengo. ¿Quiénes son los ricos del mundo? Mire, si alguien tiene lo que necesita, lo básico, lo necesario para vivir, y esa persona no tiene libertades con su dinero, pero tiene que usarlo todo para sobrevivir,
esa persona no es rica. Pero si una persona cubre todas sus necesidades y tiene más aún todavía, extra, para lujos, para esto, para el otro, esa persona es rica. Me voy a aventar al agua y voy a decir que todos aquí posiblemente son ricos. ¿Quiénes son los ricos entonces? Nosotros. Nosotros. A estos está hablando Santiago. Aquellas personas que tienen, sea un poco más o sea mucho más de lo que necesitan para vivir su día diario, su semana diaria, su mes a mes. El problema está que Santiago le está hablando a ricos malvados aquí. Y esa es una gran diferencia. Usted puede ser rico, pero puede ser un buen rico, con un corazón que no está torcido. Pero Santiago está identificando a los ricos malvados, que se dejan llevar por lo que Dios ha bendecido en alguien y dicen, quiero más de esta bendición, quiero más de esta bendición. Y no cesan hasta tener más y más y más y más de esa bendición. Y su meta ahora se vuelve tener más que lo que necesitan. Obviamente, más de lo poco que tenían extra, ahora quieren tener mucho más todo el tiempo. Y su avaricia toma control de su corazón. Y ahora su corazón es el amor a estas cosas, se vuelve su Dios. A estos Santiago está llamándoles la atención. Y les dice, lloren y aúllen. Palabras fuertes. Básicamente significa dar alaridos en alta voz. Llorar de una manera lamentosa, básicamente. Santiago 4:9. Ya hemos oído este tipo de palabras de parte de Santiago. Lo oímos ahorita otra vez en el 5:1, pero lo oímos el capítulo pasado, Santiago 4:9, donde él dice, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza, dice. ¿Por qué dice él eso? Porque hay un llamado al arrepentimiento acá. Dice, vean su pecado y dejen de gozarse en su pecado. Y dice que su risa se convierte en lamento. En el capítulo 4 hay arrepentimiento. En el capítulo 5 no vemos ese arrepentimiento. Ahora, cuando hay lamento fuerte y hay arrepentimiento detrás de eso, siempre va a haber perdón de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquel que se lamenta, que llora y que se arrepiente de sus pecados, Dios es fiel. Dios es fiel para perdonar y salvar. Amén. Pero aquí en este capítulo 5, Santiago no está hablando de esa manera. En este lamento del cual está hablando no hay gracia. Se convierte ahora en un aullido, dice. En una desesperación. Y Santiago dice, vuestras miserias que les sobrevendrán, dice. Ahora, Santiago no dice cuándo vienen esas miserias sobre estas personas, pero sabemos cuándo vendrán esas miserias sobre esas personas. Cuando venga Cristo. Cuando Cristo regrese, el juicio es inevitable para estas personas. A todo aquel que ama al dinero más que a Dios, inevitablemente su juicio llegará. Su día llegará. Ahora, ¿usted recuerda la historia del rico y Lázaro? ¿Se recuerdan esa historia donde los dos mueren? Había un hombre rico que se vestía de lino fino, ¿no? De púrpura, y vivía con todas las riquezas que podía alguien vivir en esos días. Lo tenía todo. ¿Y qué pasó? Se murió. Lucas 16:23 dice, en el Hades, dice, el rico, alzó sus ojos, dice, estando en tormento y vio a Abraham
a lo lejos y a Lázaro en su seno. O sea, él ve al que era pobre con Abraham. Es una escena muy tremenda. Él claramente la ve. Mire, y Jesús habló de esto acá. Y se enfatizó en esto cuando estaba hablando del dinero, del tormento de aquellos que tienen un corazón como este rico. Verso 24, mire, Lucas 6. Pero hay de ustedes ricos, es Jesús hablando, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes, dice verso 25, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Y hay de ustedes, dice, los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Este es Jesús hablando acerca de los ricos que tienen este tipo de corazón que Santiago está diciendo en Santiago 5. Es una declaración fuerte de parte de Jesús. En realidad son declaraciones aterradoras porque está diciendo, ay de ustedes. Ahora están riéndose, pero se van a lamentar. Es tremendo. Al regreso de Santiago, versos 2 y 3, leamos capítulo 5, 2 y 3. Sus riquezas se han podrido, dice, y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre, dice, será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días, dice, que han acumulado tesoros. Santiago está diciendo aquí en la parte final del verso 3 que han acumulado tesoros inútilmente, por gusto. Porque todo, dice, se va a podrir. Porque todo, dice, será comido por la polilla, dice. Está diciendo, inútilmente estás acaparando. No sé si usted ha visto esos shows de la televisión donde alguien tiene 1000 pares de zapatos y closets del tamaño de un estadio, parece esa cosa, y ropa hasta donde su ojo puede ver, y de alguna manera se enorgullecen y la gente se queda asombrada de esas cosas. El fin de todas esas cosas es esto. Todo eso se va a podrir, todo eso será comido por la polilla. Y por alguna razón, el ser humano toma esas cosas como las cosas de importancia y valor. Y eso dice mucho del corazón del ser humano que desea esas cosas y el que tiene esas cosas porque ese es su deseo. Y el corazón está obviamente dañado detrás de todo eso. ¿Por qué es esto malo? ¿Por qué el abusar de esta manera de las bendiciones de Dios es malo? Porque viene de Dios y no está siendo steward, la palabra, no está siendo, se me fue la palabra, perdón. ¿Qué dijo alguien? Administrado, gracias, usemos esa palabra. No está siendo administrado bien lo que Dios ha dado a una persona, a una familia. Y lo que ha sucedido es que de la bendición de Dios ahora se ha vuelto para ellos una maldición porque han corrompido su corazón sobre lo que Dios les ha dado. Porque Dios es el que da las fuerzas, dice la Biblia, para hacer la riqueza. Lo acabamos de leer. Cuando Dios nos prospera y nos da más de lo que necesitamos, escuche esto, lo hace para poder usarlo apropiadamente para su gloria. O sea que si Dios lo bendice, gloria a Dios y seamos sabios en el manejo de lo que Dios lo ha bendecido y no permitir que el corazón empiece a amar la bendición de Dios más que el proveedor de la bendición. ¿Qué es lo que tristemente vemos demasiado? Aún dentro de cristianos. Dios bendice a alguien y eso se vuelve ahora en una avaricia de tener más en vez de usar lo que Dios ha dado para beneficio del reino de Dios. Obviamente, Dios siempre, escuche esto, para los que son de Él, va a proveer para que usted cuide de los suyos en su familia. Escuche, primero.
primero. Asegúrese de que usted cubre las necesidades de su familia primero. Y de ahí, de lo mucho que Dios ha bendecido, usted puede entonces ser bendición al reino de Dios. ¿Entiende? Así es como esto funciona. Debemos de cuidar a nuestras familias. Pero también debemos de saber que todo lo que Dios nos da es para el avance de su gloria. Jesús dijo esto en Lucas 6:38. Den y se les será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en sus regazos, dice, porque con la medida que midan, se les volverá a medir. Y tristemente, estos versos así han sido tan abusados que la gente ya los tiene tan memorizados en su mente y los ven como algo malo. Pero esto no es un verso que forza a nadie a hacer nada por legalismo. El apóstol Pablo escribe de lo siguiente, en 1 Corintios 16:2, dice que el primer día de la semana, dice Pablo, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. ¿Sí ve lo que está diciendo él? El primer día de la semana es domingo. Para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo él? Prepárense. Vayan preparándose el primer día de la semana, ustedes de lo que Dios les ha dado, según haya prosperado su vida, su familia, de ahí usted traiga y dé. Obvio no por impulsión y manipulación, al contrario, es por agradecimiento. Y así es como las riquezas que Dios nos da son utilizadas en el reino de Dios. Por eso damos porque Dios ha sido bueno. Mire, no damos para que Dios nos dé más. Pero si somos fieles, Dios es ¿qué? Fiel. La intención del corazón tiene mucho que ver en todo esto. Lucas 16:9 dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio, mire lo que dice, por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, dice, los reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo este verso aquí? En otras palabras, usa tu dinero para hacer amigos. Escucha esto, que un día te recibirán en el cielo cuando llegues ahí. O sea, usa tu dinero para ganar almas para Cristo, para el avance del reino de Dios. Es lo que está diciendo. No para atesorar más y más y más y más acá en la tierra, donde se pudre, donde el ladrón puede entrar y robar. Termino con esto. La única manera aceptable de vivir, en la manera que podemos honrar a Cristo, es manteniendo en cuenta la segunda venida de Cristo. Escuche. Porque el vivir aferrados a las riquezas de este mundo nos desconectan de la eternidad que nos espera. Si alguien ha estado viviendo con la ilusión que es cristiano, pero su corazón tiene problemas en esta área, y no solo puede ser esta área, puede ser cualquier otra área de su vida, yo le animo a que doble rodillas y le pida misericordia a Dios y que le ayude el Señor. Y el Señor, ayúdame a entender esto claramente. Yo le digo, vaya en casa, escudriñelo, use una Biblia de estudio, vea referencias, escudriñe. ¿Qué significa todo esto? Es importantísimo entender esto claro, para que primeramente para que no nos engañen, para que nadie salga en la tele o en las redes sociales diciéndole que Dios le dijo que diera y que usted se mueve y que qué triste la historia y miren los niños y usted da. No. ¿Qué es lo que Dios nos dice y cómo ayudamos de verdad al reino de Dios para que avance el reino de Dios? Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo crecen igual y se parecen. Y ahí van en la iglesia creciendo juntos. Y Santiago está diciendo, hay unos ricos entre todos ustedes aquí y a estos les estoy hablando. Su corazón es hacia el amor del dinero, dice. Y viene una gran consecuencia porque su corazón está aferrado a esas cosas. Tenemos que
confiar, creo yo, aún más en Dios. ¿Se recuerda cuando el Señor mandaba el pan del cielo, el maná? Venía fresco cada mañana. No venía para acapararlo 2, 3 días y a ver quién agarra más y la familia va a tener más. No, todos los días el Señor proveía. Yo creo que esa actitud se ha perdido bastante. No, Señor, confiamos en tu provisión. Lo que tú me has dado como bendición, lo sostengo con manos abiertas, entendiendo que tengo que ser un buen mayordomo. Esa es la palabra que quería decir. Un buen mayordomo. ¿Para qué? Porque eso te da la honra y la gloria a ti y avanza el reino de Dios acá en la tierra, que es a lo que tú nos has mandado a hacer. Dios es bueno todos los días. Aun cuando las cosas están difíciles, déjeme decirle, Dios es bueno todo el tiempo. Así que no se preocupe tanto. Una vez más, no estoy diciendo que no se prepare y que no seamos sabios, pero no se preocupe tanto por un futuro desconocidos cuando tenemos un Dios de imposibles, escuche esto, que puede proveer todo el tiempo para sus hijos. Amén. Y Dios nos ayuda con esto porque es más fácil pararme aquí y decirlo que en verdad creerlo, ¿yo? Se lo digo por experiencia. Es más fácil decirlo que creerlo y aguantarse y esperar y eventualmente Dios es bueno. Amén. Así es como sucede. Así que vamos a orar.